Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde sea que nos estés viendo. Estamos nuevamente en una transmisión de Ecuador Quiere Vivir. Hoy vamos a estar conversando con Juan Pablo García desde España, que nos va a contar acerca del método del coaching de identidad personal, pero también vamos a estar conversando sobre el desarrollo de las heridas emocionales profundas que producen el desarrollo de una atracción por el mismo sexo. Juan Pablo García, que ya se encuentra con nosotros. Vale la pena hacer una breve presentación del extenso currículo que Juan Pablo tiene en el desarrollo profesional, pero sobre todo lo que nos interesa en este momento es identificar que Juan Pablo García es un prominente profesional especializado en el área de la identidad personal, que acompaña a personas en el desarrollo de su crecimiento personal y también actualmente enfocado en este tema tan de moda, lamentablemente, de los procesos adictivos a la pornografía, que incluyen consigo el desarrollo de heridas emocionales. Entonces, creo que eso sería fundamental para la presentación que le apodera a Juan Pablo García para poder estar compartiendo con nosotros este diálogo que vamos a tener en esta transmisión de Ecuador Quiere Vivir. Juan Pablo, sin más, quiero darte la bienvenida a este espacio. El Ecuador que quiere vivir te está escuchando. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Juan Pablo, una primera interrogante para empezar a conversar sobre este tema. Me gustaría que un poco nos expliques qué es esto del coaching de desarrollo personal, del coaching de identidad personal. Bueno, el coaching de identidad personal se establece fundamentalmente para todas aquellas personas que tienen algún tipo de problemática que está relacionada normalmente con la identidad de la persona. Normalmente tendemos a pensar la identidad en los días en los que vivimos en la identidad sexual, ¿no? Toda la temática en este momento que está provocando el AMS, la homosexualidad, la identidad de género, pues lógicamente genera una necesidad muy importante para todas las personas que no se sienten cómodas con la orientación sexual que tienen, ¿no? Pues hay personas que libremente desean cambiar eso. Esto no es algo de ahora, es decir, que esto ya viene de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que estos procesos de identidad o de coaching de identidad realmente se han establecido pues, a partir de los años 70, cuando ya en Estados Unidos se empieza a trabajar con la terapia reparativa a través de una serie de profesionales en psiquiatría, ¿no? Que son realmente las personas más importantes y más bien versadas, ¿no? en el tema clínico de la identidad. Entonces, aunque nosotros, Elena y yo, no somos psiquiatras ni somos psicólogos, pero nosotros nos basamos fundamentalmente en los modelos de estas grandes personalidades. Entre ellos está, lógicamente, personas conocidas como Joseph Nicolosi, que han creado o han fundado ellos mismos la terapia reparativa y que además han creado una serie de modelos clínicos que son los que nosotros seguimos para el tratamiento del AMS. El AMS de por sí no es una enfermedad, no, sino que simplemente es un cúmulo de experiencias traumáticas que se producen en la infancia como consecuencia de una serie de actividades que ocurren en ese momento y que, por lo tanto, llevan a un desorden en la propia identidad personal. El coaching de identidad lo que es un proceso que está generado en base al conocimiento de todas estas personas que en su momento generaron y crearon toda la terapia reparativa y que lógicamente estaban de acuerdo en no cambiar la nomenclatura de la homosexualidad en la Asociación Psiquiátrica Americana, cuando eso se produjo en el año 73. Y entonces todos esos profesionales al final, con todo el conocimiento que ellos han tenido, muchos de ellos ya no viven lógicamente, pero hemos creado un modelo que implica todos estos conocimientos para poder salir del tema de AMS. Por tanto, es un proceso cual utilizamos modelos con conceptos diferentes de cada una de las personas que integramos y con esto ayudamos a las personas a hacer un recorrido específico para que puedan salir de la homosexualidad
siempre que sea no deseada. Eso es valioso poder resaltarlo, Juan Pablo, o sea, que es un camino para alguien que no desea vivir de esa forma, ¿no? O sea, que es un camino claramente identificado para alguien que de pronto no se siente conforme con la propuesta de vivir probablemente dentro del estilo de vida gay y que desea encontrar un camino y a lo mejor se alinee con su sistema de moral, valores, creencias o con algún tema de propósito de vida, puede ser. Pero me llama muchísimo la atención esto que tú mencionas del marco teórico en el que se desarrolla esto de el coaching de identidad personal, porque hemos escuchado durante mucho tiempo de algunos activistas LGBTs y de algunas personas, incluso del medio de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría, que durante mucho tiempo han invalidado los aportes que el doctor Joseph Nicolosi y otros profesionales pudieron haber realizado en la construcción de la terapia reparativa. Entonces, quisiera preguntarte a la línea del coaching de identidad personal, ¿por qué se produce este criterio de invalidez histórico? ¿No? Porque no es de este momento, ya viene desarrollándose desde hace mucho tiempo. ¿Por qué se produce esta propuesta de invalidar la terapia reparativa y de invalidar a estos profesionales que durante mucho tiempo se dedicaron a desarrollar extensamente estas propuestas? Bueno, el motivo realmente detrás, podríamos especular sobre muchas posibilidades, pero fundamentalmente lo que sí sabemos es que este proceso de cambio, de alteración de los términos de la homosexualidad se genera en Estados Unidos en un momento en el que hay un auge de los derechos civiles. Entonces, en ese marco de protestas y de rebelión en Estados Unidos, en el cual se juntan los derechos civiles, pero también los derechos sexuales de la población, es ahí donde se enmarca lo que se llama varios movimientos. Uno es la revolución sexual, que comienza en ese momento, y el otro es el movimiento de liberación gay. Es una parte muy importante dentro de la revolución sexual porque luchan para que todas estas personas que se identifican como gays o como lesbianas o transexuales o lo que sea, estén enmarcados en este movimiento para luchar por sus derechos civiles. Es decir, que no se les discrimine en ningún momento a la hora de poder elegir su propia orientación sexual. Fundamentalmente es de donde parte, pero como bien has dicho tú, este es un movimiento que parte desde hace ya muchos años, esto no es nuevo. Los primeros movimientos ya se hacen en el 73, cuando yo he comentado hace un momento que la Asociación de Psiquiatría Americana, que es probablemente la Biblia en cuanto a los temas de psiquiatría a nivel internacional, el DSM es un libro muy importante que todos los psiquiatras y médicos del mundo siguen con enorme interés porque es la clasificación de los desórdenes mentales. Cuando en el año 73, en plena revolución sexual, los activistas LGTB toman la iniciativa para cambiar la nomenclatura de la homosexualidad, esto lo que significa es que la homosexualidad hasta entonces había sido clasificada como un desorden o una patología o lo que es igual a un desorden mental. Entonces, se trataba psicológicamente y psiquiátricamente con una serie de herramientas, ¿no? Esto es así. Entonces, a partir del año 73, la nomenclatura cambia, hay un enorme poder activista detrás de estos cambios, detrás de esta revolución sexual que apoya al movimiento de liberación gay, y a partir de ese momento la APA se llena de personas pues, que están muy a favor de cambiar esta nomenclatura, forzándola políticamente y acabando con la propia patología, que es una palabra prohibida para el lobby, efectivamente, en cualquier parte del mundo, y es ahí donde la homosexualidad pasa a ser simplemente un problema, pero no de orden mental, porque lo que se trata aquí es de que si hay patologías, tiene que ser un problema mental. Entonces, al afirmar que no hay patologías de ningún tipo y compararlas con supuestamente los restos de la población americana que son heterosexuales, ¿no? Era la forma de buscar la normalidad en vez de la patología, es decir, buscar la afinidad con la población heterosexual, dando a entender que la población homosexual era tan normal como la heterosexual en este caso.
¿no? A partir de ahí empieza esto y el recorrido es, a partir de ahí llegan a las instituciones internacionales, pero hay un recorrido muy amplio, casi todo secreto, en muchas instituciones internacionales, donde se aprueban derechos civiles encubiertos para estos colectivos, que llevan a que al final las Naciones Unidas establezca una serie de parámetros a través de una serie de directivas en la cual los países que están de alguna forma dentro de esa organización supranacional como son las Naciones Unidas tengan que aceptar estos derechos aprobados por un colectivo que al final los propios firmantes de estos tratados no son más que los propios activistas representando a una serie de políticos, pero políticos en sí no hay nadie presente en las firmas. Por lo tanto, es toda una trama para que los países miembros no solamente de las Naciones Unidas, que es la organización internacional más importante, más grande del mundo, sino, por ejemplo, en nuestro caso, en Europa, la Unión Europea adopte estas leyes que provienen de estos tratados e incorporen en las legislaciones de cada país estas leyes LGTBI en las cuales se tienen que respetar los derechos civiles de estas minorías como si fueran una minoría especial, ¿no? Entonces, este es el principio en los años 70 y el final lo estamos viendo ahora con unas leyes profundamente represivas a nivel internacional que provienen pues, de unos acuerdos internacionales entre los activistas que son los que impulsan estas leyes tan coercitivas y tan sumamente antidemocráticas. Aquí nosotros las llamamos leyes totalitarias. Y en ese sentido, ¿cómo entiende el coaching de identidad personal o el coach, o sea, el profesional que desarrolla el proceso de coaching de identidad personal, cómo entiende el desarrollo de la atracción por el mismo sexo? Bueno, para empezar, estas leyes y a colación de lo que acaba de decir son leyes profundamente, como os he dicho yo que son totalitarias, son profundamente antidemocráticas. Porque la persona que tiene AMS es una persona que sufre unas dificultades muy importantes de maladaptación. Claro está que si yo digo esto muy alto, el lobby me va a decir que yo soy un homófobo o alguna otra palabra política inventada, ¿no? Para decirme que es que yo no acepto a este colectivo. Nada más lejos de la verdad. Porque precisamente Elena y yo, que trabajamos con ellos a diario, entendemos el profundo sufrimiento que estas personas traen a las sesiones, ¿no? a las entrevistas iniciales y, por supuesto, durante el proceso. La persona viene por su propio pie a nosotros, nos conoce porque nosotros hablamos de este tema abiertamente en Internet, aunque lógicamente no se puede hablar de ello tampoco, por lo visto, porque todo está censurado en lo que se refiere a la AMS, siempre y cuando se hable en el sentido contrario que hablan, ¿no?, los activistas. Pero las personas que vienen al proceso son personas que vienen libremente, nadie les empuja, nadie les obliga, están intentando buscar una solución a su problema, porque en realidad para ellos supone un problema muy grave en sus vidas, en las cuales notan el trastorno, la alteración en muchas conductas que ellos tienen, la propia compulsividad que implica la AMS y también, además, no viven en paz consigo mismos. Muchas veces, como has dicho tú, son personas que vienen porque están directamente en conflicto con sus propias creencias, muchas veces creencias religiosas, y por tanto desean profundamente cambiar esas conductas. Por tanto, no se puede decir, no se puede hablar de que nadie venga aquí forzado, todo lo contrario. Nos llaman y nos piden información y nos piden, lo primero que nos piden es confidencialidad. Estas personas tienen mucho miedo a revelar su identidad y, por tanto, quieren un proceso confidencial, pero quieren resolver a toda costa el problema que tienen. Nosotros, evidentemente, les informamos, les decimos cómo es el proceso, cómo funciona, el tiempo que puede llegar a durar, en algunos casos, ¿no? Es difícil decir eso, o al menos puntualizar cuánto tiempo, pero les explicamos el proceso y a partir de ahí le decimos, mira, este es un proceso difícil, duro y largo, pero si tú quieres, lo puedes superar. Qué importante esto del consentimiento informado, ¿no? Porque yo siento de que, un pequeño comentario, ¿no? Sí, Siento sí, de que el consentimiento informado es la base de todo esto, ¿no? O sea, es como la persona tiene que tener la posibilidad de tener al alcance toda la información y a la vez todos los caminos posibles. O sea, el camino que yo puedo
decir, por ejemplo, libremente, voy a vivir el estilo de vida gay, voy a vivir en castidad, voy a hacer un proceso de coaching, voy a hacer un proceso terapéutico cognitivo-conductual, del que sea, ¿no? Pero de saber que puedo tener las alternativas o caminos que se adapten a mis propósitos. O sea, yo creo que al final eso es como la base de poder recibir la información y de que el usuario, el cliente, el paciente, dé su consentimiento, ¿no? De esto es lo que quiero hacer, o sea, esto es lo que quiero seguir, esto es lo que quiero, lo que quisiera vivir en un proceso terapéutico, en un proceso de coaching, en un proceso de consejería, del que sea, pero como tú también lo estabas conversando, Juan Pablo, lo que estamos viviendo actualmente dista muchísimo de recibir el consentimiento informado, sino más bien de informarte solo lo que yo quiero, ¿no? O lo que organismos, activistas, sistemas de gobierno quieren que tengas esa información y solamente funciones en base a eso. Entonces yo creo que eso también es como una especie de límite de la libertad personal, o sea, de la libertad individual del ser, de la persona por decidir, ¿no? Entonces, y básicamente eso es el propósito que nosotros tenemos con esta serie de programas que estamos realizando, de que las personas puedan tener toda la información para poder tomar las decisiones que ellos tengan que tomar, porque al final la vida es una sola y solamente tenemos una sola vida para tomar las mejores decisiones. Y para tomar las mejores decisiones necesitamos tener la información. Entonces te estaba preguntando cómo entendía o cómo entiende en este sentido el coaching de identidad personal, el desarrollo de la atracción por el mismo sexo, pero ahora quisiera también preguntarte, conectado con esta pregunta primera, quisiera plantearte no solamente cómo lo entiende, sino cómo asimila estos factores que producen la atracción por el mismo sexo o algún sistema adictivo a la pornografía, a la masturbación compulsiva. O sea, ¿cómo entiende esos factores? ¿Cuáles serían esos factores que a la luz del coaching de identidad personal pueden surgir? No sé si es un factor o son algunos factores, pero ¿cómo lo entiende? ¿Cómo lo desarrolla? Bueno, el AMS fundamentalmente está basado en causas, varias causas. Se llama factores o de categoría multidimensional, porque el AMS no está basado solamente en una cuestión. Entonces, nosotros en el proceso lo que hacemos, la primera parte del proceso, que es la más importante, la entrevista, pedimos a los clientes que nos hagan una anamnesis, que es una historial de vida muy detallado para entrar específicamente en los detalles de esta persona, en todo el recorrido que ha hecho durante su vida. Entonces, nosotros normalmente en ese test lo que hacemos es que lo revisamos con muchísimo cuidado y en las posteriores sesiones revisamos toda esa información que él imparte, la persona, y entonces vamos buscando los elementos claves, ¿no?, que denotan una posible causa de AMS. Esto no podríamos decir que es, por ejemplo, el temperamento simplemente o un problema de vinculación, que son elementos muy importantes, pero que únicamente solos o individualmente no tendrían el valor que tienen todos juntos, todos los elementos que nosotros vamos encontrando. Cuando nosotros hacemos este recorrido de la historia personal del cliente, lo que hacemos al final es que nos sentamos de nuevo con él y hacemos una reflexión de todas las causas posibles que han salido en ese momento o al menos hasta ese momento del recorrido en base al test de evaluación. El cliente a partir de este momento empieza a darse cuenta, a tomar conciencia de no solamente el recorrido que ha hecho, sino que ciertamente en la explicación nuestra de esa causa o de esta otra en particular, él va empezando a conectar puntos en su infancia, en su adolescencia, en su edad más adulta, en la que se da cuenta de que sí es verdad que ha habido una serie de alteraciones
no solamente en su forma de pensar, sino fundamentalmente en su forma de sentir. Y esto es lo que es importante para ellos porque automáticamente se identifican y entonces ellos se abren y los clientes empiezan, pues a mí me ocurrió esto y a mí me ocurrió aquello y ahora entiendo, ahora empiezo a entender por qué me sentía así o por qué me sentía así o por qué no me podía vincular con mis amigos o por qué mi padre, la relación con él era una relación distante o por qué mi madre actuaba de la forma que lo hacía. Entonces, simplemente ya en el comienzo empiezan a darse cuenta de que esto no es lo que le habían dicho. Les habían dicho a muchos de ellos que se nace así, que esto es una cuestión inmutable, que por tanto difícil posibilidad tenían ellos de poder cambiar su preferencia o su orientación sexual, ¿no? Pero nada más lejos de la verdad, claramente. Cuando ya vamos entrando en el proceso terapéutico o en el proceso de coaching, mejor dicho, pues entonces ya vamos entrando mucho más en profundidad y entramos en elementos de una enorme complejidad y tratamos de explicárselo a las personas para que lo vayan entendiendo. Todos lo entienden y al final es maravilloso ver cómo se van dando cuenta, van conectando las propias raíces de su problema a su propia historia personal. O sea, debo de comprender entonces de que es el mismo usuario, el mismo cliente, el que va identificando cuáles fueron esos factores o esa multicausalidad de factores que en su vida pudieron haber propuesto el desarrollo de una atracción por el mismo sexo. Exactamente. Nosotros lo único que hacemos es ponemos sobre la mesa la información que él nos da y le llevamos por ese camino, le vamos orientando. Pero él va identificando, porque él va, en el momento que ve una causa, él lo que hace es que automáticamente en su propio recuerdo, en su memoria, va a ese sitio, a ese lugar donde ocurrió aquello o donde ocurrió lo otro y empieza a identificarse con esa situación de alteración o puede ser una situación traumática del pasado, donde empieza a desarrollar una serie de patrones que posteriormente nosotros identificamos como distorsiones y a partir de ese momento él empieza a hacer un recorrido en el que se da cuenta de que todo ese recorrido que ha vivido con esas alteraciones han sido causa fundamental de, o están relacionadas con las causas que hemos hablado directamente en el test de evaluación y que están muy relacionados fundamentalmente con el entorno familiar inicialmente. Juan Pablo, tal vez es un poco atrevido de mi parte la siguiente pregunta, pero creo que vale la pena. Yo soy también un promotor del coaching y conozco que el coaching es un proceso libre y expansivo. Entonces, sí. quisiera plantearte cuál es el parámetro de efectividad que tiene una persona que se somete a un proceso voluntario de coaching o de acompañamiento o de consejería, en este caso de coaching de identidad personal, en lograr reconciliar estas heridas emocionales que producen atracción por el mismo sexo. ¿Cuál es el parámetro de efectividad? Bueno, desde mi punto de vista es bastante elevado. ¿Por qué? Porque aunque hablamos de una variedad bastante importante de casos distintos, y dentro de la escala de la AMS, de la atracción por el mismo sexo, hablamos siempre de que partimos de una base de casos donde hay casos leves hasta casos mucho más radicales. Podríamos estar hablando de que un caso radical en la escala de la AMS estaríamos hablando de transexualismo o de transgénero, ¿no? Siendo el caso más radical. Y siendo el caso más sencillo, pues una persona que, por ejemplo, no ha construido su masculinidad al 100%, pero es heterosexual. Pero tiene un déficit de masculinidad y entonces tiene problema a la hora de relacionarse o de vincularse de igual a igual con personas de su mismo grupo sexual. O sea, ese sería un caso muy leve y el transexualismo o transgénero sería un caso muy grave ya y muy radicalizado. Entonces, nosotros hacemos un recorrido. Hay muchos casos distintos, entonces cada caso realmente es diferente y lo tomamos individualmente. No podemos adoptar una estrategia para todos de la misma forma porque no funcionaría. Pero lo que sí hemos notado, por ejemplo, Elena y yo, que en el 90% de los casos las personas mejoran drásticamente en el proceso. Normalmente mejora su propia autoestima, su propia predisposición, empieza
a deshacer distorsiones muy importantes en su vida, se encuentra un poquito más seguro, es capaz de vincularse con los demás. Hay una serie de variables que son las que vamos midiendo, ¿no? El nivel de masculinidad, la propia identificación con su grupo, la propia identificación con su género. También está la influencia de la imagen personal, que es un grave problema para muchos que tienen AMS. Vamos viendo que en todos esos parámetros que nosotros vamos midiendo en el proceso van aumentando, van mejorando. Algunos se tarda más, algunos menos, pero me refiero que en algunos se avanza más y en otros menos, pero que casi todos en general mejoran de una forma bastante importante, y cuando llegan a ese punto de mejoría, ellos mismos, cuando hacemos una reflexión y miramos para atrás en todo el recorrido, ellos se dan cuenta de que son personas distintas. Ahora me he quedado pensando en esto que acabas de decir y, o sea, esto es un proceso que no solamente te apoya o te acompaña en el tema de la atracción por el mismo sexo o de las causales que podrían producirlo, sino que en el último planteamiento de los casos que generalmente se reciben, planteabas también el caso de una persona de un hombre que de pronto tiene algunas habilidades sociales disminuidas o poco desarrolladas, que por medio del proceso de acompañamiento del coaching podría lograr desarrollarlas. Claro. Y yo también en esa línea, o sea, conozco a muchas personas a quienes también he tenido la oportunidad de conversar con ellos y que me han conversado situaciones como estas, sobre todo jóvenes, adultos jóvenes, que de la última ola, ¿no? Que realmente tienen muchas, digamos, debilidades sociales o muy poco desarrolladas estas habilidades sociales como para relacionarse, interaccionar y sobre todo para interaccionarse con personas del mismo sexo. O sea, es como que falta un poco fortalecer esa parte, y entonces me hace pensar esto, que el coaching de identidad personal, o sea, no solamente te favorece en esta área, o sea, porque creo que sería un error solamente canalizarlo en el tema de la homosexualidad o de la atracción por el mismo sexo, sino que también es el fortalecimiento de habilidades para la vida, o sea, la autoestima, el liderazgo, las habilidades sociales, el sistema de comunicación que mantienes con las personas del mismo sexo, lograr relacionarte con personas del mismo sexo, y también como lo uno es inversamente proporcional, ¿no? O sea, si tienes un buen sistema de habilidades sociales para relacionarte con personas del mismo sexo, obviamente también vas a poder desarrollar habilidades sociales para relacionarte con personas del sexo opuesto. Entonces, yo creo que en ese sentido también es como bien valioso el coaching de identidad personal, pero también integral, porque no solamente es como que es trascender de estas conductas que en la persona podrían ser un poco más destructivas, y también ir a otro nivel, ¿no? Que es como cómo le está afectando esto a tu vida, a tu diario, que si puedes hacerlo, si puedes mantener una conversación, si puedes estar en conexión con otros seres humanos, los códigos de masculinidad que manejas con el resto de tus amigos. Y en ese sentido me parece bastante valioso esto. Juan Pablo, durante todo esta entrevista estuviste haciendo también referencia a la coach Elena Lorenzo, ¿no? Que también es de España. Entonces, yo quiero aprovechar esta oportunidad para que vayamos conversando un poco la situación mundial que estamos viviendo referente a el limitar la capacidad de información de la persona y solamente vivir de un solo discurso, porque el discurso que hemos escuchado durante todo este tiempo en relación a la homosexualidad está basado en dos pilares, ¿no? O sea, naciste gay y no puedes cambiar. O sea, es como que esto es así. Naciste así, tienes que aceptarlo porque no vas a poder cambiar nunca. Entonces, ese es como el sistema de información que hemos tenido en los últimos años.
Y por eso hay procesos terapéuticos como la terapia reparativa, como la propuesta del doctor Nicolosi, como el sistema del coaching de identidad personal, que también se han visto afectados. Pero también detrás de esto hay un sistema de autoritario, político, mediático, económico, que de alguna forma se aprovecha de estas minorías. Entonces, quisiera preguntarte en ese sentido, acá en Ecuador lo estamos viviendo por medio de la implantación de un nuevo código de salud que prohíbe totalmente no solamente los servicios terapéuticos, sino cualquier sistema de ayuda que alguna institución o persona, como por ejemplo alguna institución religiosa que por medio de un retiro quisiera hablar a las personas que experimentan atracción por el mismo sexo. O sea, eso estaría completamente prohibido una vez que entre en vigencia el nuevo Código de Salud. Y obviamente eso incluiría sanciones fortísimas para las personas que oferten o pongan al alcance de seres humanos estas propuestas o estos caminos, ¿no? Sin descartar que obviamente también hay gente que ha aprovechado de esto y ha hecho muchísimo daño, causando violencia a otras personas, que esos son realmente casos aislados y que no deberían de existir. Pero quisiera plantearte en este momento que me contaras qué es lo que está ocurriendo en España con esto y cuál es la repercusión que ha tenido en personas o en referentes como por ejemplo la coach Elena Lorenzo. Bueno, Elena es mi mujer, así que las repercusiones que haya sufrido ella, pues lógicamente las he sufrido yo también. La persecución ha sido tremenda, en parte porque ella es una persona muy conocida, referente en España en el tema del coaching de identidad. De hecho, el concepto de coaching de identidad lo fundó ella, por lo tanto es idea suya. Lo que pasa es que es la persona que más exposición pública ha tenido, que ha sido más valiente a la hora de tener una web, de publicar sus servicios, de publicar pues, muchas noticias que estaban referenciando el tema de la MS. Claro, esto hasta hace unos años, hasta el año 2016, en España no había ninguna ley, especialmente en la Comunidad de Madrid, que es donde nosotros vivimos, no había ninguna ley que referenciara que tuviera que ver con las leyes que tenemos ahora restrictivas del LGTBI. Esto es reciente, esto es hace 4 años, se pasa en Madrid y en el resto de las comunidades también. Aquí de las 17 comunidades autónomas, 12 tienen leyes, pero ya se está trabajando en una ley nacional que probablemente tenga una deriva penal. En este momento no hay deriva penal en las comunidades autónomas, es decir, que solamente hay una multa que oscila entre los 2.000 y 120.000 euros de multa a cualquier persona que intente acompañar a una persona que tiene AMS. Y esto no solamente va por nosotros que hacemos coaching de identidad, esto va a cualquier persona. Cualquier persona puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un sacerdote, puede ser un consagrado, puede ser una persona cualquiera que intente ayudar a cualquier persona que tenga AMS. Todo esto está prohibido ahora. La ley es muy dura y no permite que esto ocurra. Entonces hay una enorme polémica en la sociedad con respecto a esta ley tan restrictiva y que está tan llena es tan antidemocrática, está tan falta de libertad para aquellas personas que lógicamente necesitan o quieren resolver este problema. La pregunta es, si vas a un psiquiatra, no decides que tienes una depresión, una esquizofrenia y un psiquiatra te puede tratar, pues tú puedes acceder a estos servicios médicos para tratar este desorden mental, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué entonces, si tú tienes una depresión, puedes ir a un psiquiatra y medicarte? ¿Por qué no puedes acceder tú a cambiar un problema tuyo de identidad sexual fundamentalmente? ¿Por qué la persona no tiene libertad? Pues eso es fundamentalmente lo que está ocurriendo, ¿eh? Tú puedes resolver un problema de esquizofrenia, de bipolaridad, de depresión, o puedes tratar cualquier otra patología, pero este desorden, en particular de la homosexualidad, no se puede tratar, está prohibido. Entonces, las multas son muy importantes. A Elena le han puesto una multa de 20.000 euros hace unos meses, la cual hemos recurrido ante los tribunales en España y estamos a la espera de que den contestación. ¿Qué ocurre en España? Los tribunales no quieren mojarse con estas cuestiones. ¿Por qué? Porque
porque es una ley política. Entonces, al ser una ley política, ¿qué juez va a ir en contra de una ley política? Es muy complicado. Entonces, esto presenta unas enormes controversias a nivel jurídico de quién va a defender a las personas, ¿no?, que son las víctimas, ¿no?, en este sentido de la ley, que es, por ejemplo, Elena o todas aquellas personas que quieren tratar el tema de la AMS. Lo curioso del tema es que tú comentabas antes el consentimiento informado. La ley vigente en España, ahora mismo en Madrid, prohíbe el consentimiento informado o al menos le resta validez. Es decir, que una persona que decide entrar en proceso con nosotros normalmente le pedimos que firme un consentimiento informado, porque eso es de vital importancia. Tenemos que entender que la persona accede libremente a estos servicios y que viene por su propio pie, no viene obligado. Entonces, firma el consentimiento informado. Bueno, pues estas leyes lo que hacen es que restringen la libertad de la persona y el consentimiento informado no sirve, le quitan la validez que tiene y, por tanto, no permiten que esta persona busque estos servicios. Conmigo, con Elena o con quien sea. Simplemente lo tiene prohibido. Entonces, una persona que tiene este problema de AMS simplemente no puede acceder a un servicio de coaching, a un servicio médico o lo que él desee para poder cambiar estas cuestiones. Por lo tanto, la situación en España es muy grave, pero recordemos que España sigue las directrices y las pautas de la Unión Europea. Como hemos hablado antes, esto viene de más arriba, no solamente la Unión Europea. La Unión Europea simplemente lo que hace es que obliga a sus Estados miembros a que implanten estas leyes, sí o sí. Y, por supuesto, hay una serie de directivas que vienen ya de más arriba, que es la ONU, con su propio comisario de género, que es quien impulsa y obliga a las naciones de todo el mundo a firmar estos tratados y, por supuesto, a introducir estas legislaciones en su ámbito nacional, regional y, por supuesto, municipal. Sí, es muy importante para los que están siguiendo esta transmisión en vivo y los que la van a ver después en nuestro canal de YouTube, al alcance toda la información de lo que está hablando Juan Pablo en este momento referente a la coach Elena Lorenzo, lo encuentran en su sitio web, elenalorenzo.com. Juan Pablo, ¿de cuánto es la multa que impuso la Comunidad de Madrid a la coach Elena Lorenzo? 20.000 euros. Y supuestamente la acusación respecto a qué es. La acusación vino porque en una de las sesiones que tuvo Elena, ella fue grabada con cámara oculta y esto a su vez fue expuesto en varios medios nacionales de comunicación y a partir de ese momento empezó la persecución. Entonces el lobby fue directamente a la Consejería de Madrid de Políticas Sociales y puso una denuncia ante la visión de este programa en 2 canales importantes de televisión, en la cual ella salía siendo grabada ocultamente y hablando con un cliente sobre el proceso de coaching de identidad. De ahí surge la multa. Y entonces nosotros lo que hicimos para afrontar la multa, porque es una cuantía realmente desorbitada para una persona, ¿no? Pues no estamos hablando de que Elena tenga una fundación o una organización, sino que es ella la que trabaja y yo. Somos 2 personas tan sencillas como lo que somos. Entonces, lo que hicimos es que hicimos una campaña de incrementar fondos, en búsqueda de fondos, y en solamente una semana, habíamos conseguido todos los fondos necesarios para poder cubrir la multa. Entonces, la respuesta popular en España fue extraordinaria, porque en menos de una semana habíamos conseguido por encima de los 20.000 euros que fuimos personalmente a pagar al gobierno. ¿Y cuál es la situación actual de la coach Elena Lorenzo? Ok, se pagó la multa, la gente le apoyó masivamente en España y creo que también en el mundo con el dinero por medio de esta campaña de crowdfunding, pero ¿cuál es la situación actual de ella? ¿La coach está en este momento bajo la observación del gobierno o de la Comunidad de Madrid o cuál es la situación? Bueno, ella está ahora mismo, introducimos un recurso ante los tribunales de Madrid porque nos parece que es una multa injusta y entonces a través de nuestros abogados hicimos los trámites necesarios para introducir este recurso que en este momento por temas del COVID-19 está paralizado en los tribunales.
Pero también he comentado antes al principio que los jueces en España no se atreven a asumir estos casos porque son casos políticos. Y entonces ningún juez en este momento ha demostrado que quiera dar el paso hacia adelante y llevar este caso. Por tanto, no tenemos una resolución todavía, estamos a la espera de que el proceso se reanude lo antes posible para ver si realmente el juez puede dictar sentencia en cuanto a esta multa. Por lo demás, Elena está siendo observada constantemente, la graban con cámaras, la persiguen, la insultan, está constantemente recibiendo mensajes por las redes sociales, por email, la acribillan directamente, insultos, amenazas de muerte, todo tipo de cosas de gente realmente extrema y radical. Por otro lado, las redes sociales también se ceban muchísimo con noticias digitales en contra de ella, denuncias constantemente. El curso que hemos sacado de Camino a la Heterosexualidad, que precisamente es una introducción al proceso de coaching de identidad, lo hemos sacado a través de una asociación católica en Denver, Estados Unidos. Es quien tiene el curso y quien nos propuso hacer este proyecto. Pues desde que salió este curso, lógicamente ha habido muchas denuncias, ha habido muchos insultos, el lobby en España, el lobby gay, está realmente a la carga contra ella, la quiere poner varias multas, en fin, se la quieren quitar de en medio. Por tanto, es una presión constante la que ella vive, pero sin embargo es muy valiente ella y seguimos trabajando con normalidad y tratamos de dar servicio a las personas que nos necesitan, que esa es nuestra vocación al final, ayudar a las personas que vienen a nosotros pidiéndonos ayuda. Estamos para eso, no estamos para luchar en los tribunales ni estamos para plantar una batalla política sobre una ideología brutal y totalmente totalitaria. Estamos aquí para trabajar y ayudar a las personas, que ese es nuestro cometido realmente. Y ya que lo menciona Juan Pablo, Camino hacia la Heterosexualidad, usted lo puede encontrar en caminoalaheterosexualidad.org. Caminoalaheterosexualidad.org. Juan Pablo, ¿de qué se trata esta propuesta de Camino a la Heterosexualidad de la cual eres coautor? Bueno, pues este curso que lo hicimos Elena y yo con mucho detenimiento y con mucha ilusión es porque había tantas personas que nos llamaban pidiéndonos ayuda que pensándolo un día dijimos que deberíamos de hacer un curso para que pudiera llegar al mayor número de gente posible, no solamente ya en España, pero también en Latinoamérica. Es un punto de referencia muy importante porque las leyes LGTBI son exactamente tan restrictivas o más incluso que en España. Recordemos que hay países como México donde algunos de sus estados han introducido leyes con deriva penal, es decir, que ya hay cárcel de 5 años para los que intenten llevar adelante algún tipo de terapia o algún tipo de coaching o algún tipo de acompañamiento para la AMS. Por tanto, este es un tema que se ha expandido en Latinoamérica, en otros países también han seguido introduciendo leyes con deriva penal. Por tanto, esto es muy grave, ¿no? Esto es ir a la cárcel, aparte de la posible multa que tengas. Pero este curso lo hicimos precisamente con esa ilusión, precisamente para intentar ayudar a las personas. Hay tantas personas que están pasando una situación tan difícil, tan dura, porque nosotros conocemos bien el sufrimiento de las personas que tienen AMS. Y decidimos hacer este curso para que por lo menos, ¿no?, si no podían entrar en proceso, con nosotros al menos se informaran de qué es realmente este proceso, qué es el AMS, cómo se genera, cuáles son las causas y darles una introducción a los elementos o a los conceptos más importantes que están incluidos en el proceso que nosotros llevamos adelante. Y hasta la fecha ha sido una respuesta excelente, pero pensamos que nos gustaría al menos llegar más lejos porque realmente hay muchas personas que necesitan tener esta información en sus manos. Juan Pablo, y en esta línea de la propuesta de Camino a la Heterosexualidad, que estamos viendo también ahora el sitio web caminoalaheterosexualidad.org, sí, el temario que contiene todo este curso es muy diverso, ¿no? Habla sobre las aproximaciones a la homosexualidad, el coaching de identidad, el desarrollo de la homosexualidad femenina,
y cómo actuar en prevención, entre otros temas, la multicausalidad de factores que produce la homosexualidad y algunas historias y testimonios que avalan el proceso. Me gustaría preguntarte, Juan Pablo, en medio de todo esto, hemos hablado justamente de la propuesta de camino a la heterosexualidad como un camino, una propuesta informativa cercana para quien está experimentando la atracción por el mismo sexo, pero quería preguntarte si no sería una herramienta útil también para un padre de familia que necesita entrar a información o que necesita saber cómo ayudar a su hijo en una situación como esta. Sí, efectivamente. Nosotros enfocamos el curso no solamente en personas que sufren AMS, sino que vamos mucho más allá y dentro del catálogo de personas que pueden ver este curso, al menos a quien se lo recomendamos, pues entran, por ejemplo, profesores, entran pedagogos, entran psicólogos, entran sacerdotes religiosos, consagrados, entran un abanico enorme de personas. Los padres, por supuesto, porque al final lo que estamos recibiendo es una cantidad enorme de peticiones de información por parte de padres que tienen hijos adolescentes que empiezan a mostrar algún síntoma de la AMS y realmente los padres están muy perdidos, no saben qué hacer. Entonces, en este curso en particular tenemos un módulo específicamente para los padres, ¿no? Es el módulo 5 que dice cómo prevenir y actuar con tus hijos. Es una reflexión inicial porque esto es mucho más allá, es más complejo, es profundo y lo que les da este curso es una información inicial en los que ellos pueden recabar información sobre la situación de la AMS, lo que le ocurre a su hijo, de dónde puede provenir y les da una serie de pasos para tratar este asunto. Pero en realidad este es una parte introductoria porque los procesos muchas veces los llevamos con los padres directamente y les enseñamos el camino que ellos tienen que llevar cuando tienen en su casa a un niño o a una niña que tiene AMS. Pero este módulo es muy importante precisamente porque tiene una cantidad de demanda, francamente, nosotros estamos desbordados con los padres por la problemática que supone los adolescentes, hijos confundidos ahora con su propia identidad de género. Muy, muy válido el módulo 5 del curso, del proceso de camino a la heterosexualidad, que entre otras cosas le propone a los padres de familia algunos argumentos sobre cómo prevenir y actuar respecto a los hijos, ¿no? Estoy viendo ahora el módulo 5, dice cómo abordar el tema de la homosexualidad con tus hijos, cómo proteger a tus hijos de la pornografía y las redes sociales, qué ha pasado en la vida de tu hijo en 7 pasos, dice el módulo 5. Y por último, las actitudes que debe asumir un padre con un hijo que tiene atracción por el mismo sexo, que lo resume en 2 pasos, amor y acción. Y finalmente, dentro de este módulo 5, hablar sobre la disforia de género. Muy recomendado este curso virtual de camino a la heterosexualidad.org para cualquier padre de familia, catequista, agente de pastoral, sacerdote, que necesite tener recursos sobre cómo actuar en una situación como esta y a la vez también cómo prevenirlo. Muy recomendado, del cual es autor Elena Lorenzo y coautor también Juan Pablo García. Juan Pablo, yo quiero agradecerte muchísimo la oportunidad que hemos tenido de poder conversar sobre estos temas que realmente nos están invadiendo ahora, todo este asunto. Lamento muchísimo siempre la persecución injusta a la coach Elena Lorenzo, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y expreso también mi solidaridad con ella. Siempre en este sentido nosotros somos defensores de la libertad, pero sobre todo de la libertad del ser humano de poder escoger el camino en el cual él se sienta mucho más a gusto, tanto con su sistema de moral, valores y creencias, pero sobre todo con el propósito de vida que tiene y que tome decisiones completamente informadas para esto. Juan Pablo, ¿algunas palabras finales que tú tengas para
un poco ir cerrando esto, que nos ayude a condensar un poco todo lo que hemos conversado. Bueno, lo más importante es que la gente no pierda el ánimo, que se mantengan firmes. Aquellas personas que tengan problemas con el AMS, ¿no?, automáticamente que pidan ayuda donde puedan. Nosotros siempre estamos disponibles, pero les recomiendo que hagan este curso porque esto les va a poner en situación directamente de qué es realmente la homosexualidad y cómo se puede prevenir y cómo se puede tratar. Por tanto, es importante. No hay que perder la esperanza en cuanto a las ideologías de género que están siendo implantadas en todos los países. Hay que mantener el activismo social, defender la libertad, defender a nuestros hijos una educación basada en valores, basada en cuestiones que siempre los padres tienen mucho más que decir que el Estado. Esto es importante y hay que defender esos derechos, ¿no? Y los padres que tienen hijos con AMS, pues mi recomendación es que hagan el curso y que, por supuesto, traten este tema con mucha perseverancia, con mucha calma y con mucho amor, que esto es lo más importante. El amor siempre tiene que estar presente en estos procesos con los padres y sus hijos, no perder nunca la esperanza de que sus hijos puedan salir. Nosotros hemos visto a muchas personas salir, están felices, muchos otros a lo mejor no salen al 100%, pero tienen una mejora del 90% y son personas mucho más felices de lo que eran cuando entraron en el proceso. Por lo tanto, hay esperanza, es una esperanza que los gobiernos, las leyes nos quieren negar y eso es una mentira, es una estafa a todo el mundo y, por tanto, debemos de tener la esperanza de que sí hay solución para esto. Y, por tanto, hay que dar el paso adelante, ser valiente y tratar de buscar las soluciones, buscar tus derechos que están ahí. Si tú quieres un tratamiento o quieres entrar en un proceso, es tu prerrogativa, defiende esa prerrogativa porque es tu libertad y luchar para que esto pues no nos afecte tanto como nos está afectando y a través del conocimiento. Este es un programa que ayuda muchísimo, ¿no?, a expandir este conocimiento que tenemos. No se nace gay, no hay pruebas científicas de esto y esto es muy importante decirlo porque los últimos informes importantísimos a nivel internacional que provienen de Estados Unidos dicen específicamente y hechos por instituciones de muchísima reputación que el AMS no es genético. Nadie nace homosexual. Por lo tanto, es una situación que se puede revertir. Estuvimos conversando con Juan Pablo García de España. Usted puede encontrar mucha más información, así como también contactarlo a través de su sitio web juanpablogarcia.es. juanpablogarcia.es. Juan Pablo, antes que nada, un profesional, coach de identidad personal, pero sobre todo un ser humano que es consciente de la necesidad de la persona, que tiene atracción por el mismo sexo, que genera empatía y que acompaña de forma segura, respaldando y estimulando a la persona a poder conocerse. Valiosísimo esto. Usted puede contactar con él a través de su sitio web juanpablogarcia.es. juanpablogarcia.es, el sitio web que estamos viendo en este momento en la pantalla. Juan Pablo, sin más, yo quiero agradecerte muchísimo por esta oportunidad que hemos tenido de conversar. Probablemente nos faltaría mucho más tiempo. Me gustaría invitarte en otra oportunidad para que hablemos ampliamente sobre muchísimos temas que probablemente nos quedaron todavía en cola. Y aparte de alguna pregunta que nos acaba de llegar en este momento, justamente estaba viendo que alguien estaba preguntando sobre cómo ayuda el coaching de identidad personal en el tema de la pornografía. Pero lo vamos a dejar para otro encuentro que tengamos con Juan Pablo. Y damos por terminados aquí. Les agradezco muchísimo a todos los que siguieron esta transmisión en vivo y a los que lo van a ver en nuestro canal de YouTube en Ecuador Quiere Vivir. Juan Pablo, sin más, yo quedo eternamente agradecido contigo y estaremos programando para un próximo encuentro. Me parece muy buena idea. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que hoy, mañana y siempre Ecuador quiere vivir. Hasta pronto.